video. Hoy vamos a recorrer la península y vamos a hacer el avistaje de la ballena franca austral. Así que bueno, mi emoción desborda. Desayuné, recién te mostré lo que es el desayuno en el hotel. Desayuné con esta vista que acabo de mostrarte. Impagable, impagable. Y con música de fondo. Así que viendo a la ballena bien de lejitos, pero ahora la vamos a ver súper de cerca. Así que acompáñame, no me dejes sola, acompáñame en este recorrido. Antes de salir fui a desayunar. El hotel te ofrece un desayuno buffet muy variado. Desde frutas, panes, cosas dulces, yogures, café, té, lo que se te ocurra. Pero lo mejor es su increíble vista. Este viaje lo hizo posible la agencia de turismo Cocharales Travel. Te dejo en el primer comentario el link de su Instagram. Mirá ya a lo lejos, no sé si llegás a ver. Se asoma de a ratitos una ballena. Con esta vista desde el hotel estuve desayunando. Son las 7 de la mañana. No se asoma ahora, hoy se estuvo asomando un montón. Apenitas se la ve allá a lo lejos. Hoy partimos desde Puerto Madryn hasta Puerto Pirámides, donde vamos a embarcarnos para realizar el avistaje de la ballena franca austral. Pasaremos por el istmo Carlos Ameguino, que es la parte más angosta de la península. Desde ahí se pueden ver los dos golfos a la vez, el Golfo San José y el Golfo Nueva. Después vamos a ir a Punta Cantor, Caleta Valdés y Punta Norte. Vamos a recorrer toda la península. Ya arriba del transfer empezamos el recorrido. Un salto más. Tienen que tomar mucho invierno. Salió a respirar, así que ya no va a saltar. Bueno, igual ahora en el avistaje vamos a ver. Los saltos es difícil porque no saltan muy cerca de la embarcación, pero por ahí alejados nunca se sabe qué vamos a ver, ¿no? En estas excursiones a la vida salvaje, le decimos nosotros, a la vida silvestre, que siempre nos asombra porque todos los días es distinto. Podemos decir que vamos a ver ballenas, pero no sabemos si vamos a la ciudad, porque se había quedado sin trabajo o dependía de Perú. Así que cuando llega la empresa, decide que va a abrir las puertas acá. Mucha gente viene a vivir para la construcción de la empresa, la construcción del muelle. Ahí vemos los aros, a la izquierda son esos carbones gigantes. A las 9:30 tenemos que estar en Puerto Pirámides, en la agencia para hacer el avistaje. A las 9:30 tenemos que estar ahí porque nos dan una pequeña charla acerca del comportamiento arriba del barco, y después a las 10 ya vamos a estar en el agua. Nos ponemos los chalecos y salimos. Después nos vamos a ir hacia lo que es Península Valdés, vamos a ingresar a la península, vamos a ir hasta la costa este, que se llama Punta Cantor, a donde está la Caleta Valdés. En esta reserva hay elefantes marinos del sur. No sé si vieron alguna vez o escucharon hablar de los elefantes.
Son poco publicitados, porque la ballena siempre gana protagonismo, igual que los pingüinos, pero son animales hermosos y gigantes. Tenemos acá unos pequeños arenes. Acá vamos a poder almorzar porque hay un parador con una vista espectacular. En esta zona, ahora entre octubre y noviembre empiezan a aparecer orcas porque las crías de los elefantes marinos son usualmente la comida de las orcas. Así que el último día que se vieron fue el 28, hace de 2 días atrás, 3. Así que bueno, si tenemos suerte, ojalá podamos ver algo de movimiento. De acá nos vamos a ir hacia Punta Norte, que también es una reserva donde se encuentran más lobos marinos, pero lobos marinos empiezan a aparecer en diciembre. Así que hay un harén de elefantes marinos también y el paisaje es increíble. Vamos a ir a visitar también y después ya nos vamos a volver y va a ser las 6:30, 7 de la tarde con suerte. En el camino vamos a poder ver un montón de fauna. Tenemos desde guanacos, hay un montón, ¿no? Yo les cuento, pero no sé qué vamos a ver. Hay zorros grises, hay choiques, maras, tenemos pumas, que es muy difícil de ver. Hay gatos monteses, en el agua también, a veces pasan pingüinos, podemos ver algún lobo. Siempre la expectativa de encontrar algo. Ballenas, lo aseguramos. Por ahora, ya cuando llega más fin de año no se asegura tanto. Y elefantes marinos también. Así que bueno, nada, es cuestión de ir mirando. Llegamos al puesto de control El Desempeño para abonar la entrada a la reserva. Tiene un costo de 10.000 pesos para argentinos, jubilados argentinos 5.000 pesos y extranjeros 30.000 pesos. Día de la Humanidad también tiene algunos sitios protegidos, como se llaman sitios Ramsar. Son sitios donde baja mucho la marea, son lugares humedales a donde paran aves. Hermoso el mar. Estamos llegando a Puerto Pirámides. Acá nos van a dar la pequeña charla. Vamos a ir hasta la oficina. En la oficina hay baños. Se puede, ahí no sé si alguien falta abonar la excursión de avistaje, se abona ahí en la oficina. Las mochilas y todo lo podemos dejar acá. Lleven para sacar fotos y abrigo, nada más. Pasa volando y si tenemos una mochila o algo, estamos pendientes de la mochila que no se moje. Así nos despreocupamos y solo nos compenetramos en ver y escuchar a las ballenas. Caminando por Puerto Pirámides, yendo a la embarcación para hacer el avistaje de la ballena franca austral. Te muestro, te hago un 360 del lugar. Allá vamos, allá. Puerto Pirámides es el único lugar poblado de la península, con 511 habitantes. Bueno, acá ya con chaleco puesto, ya estamos yendo a la embarcación para allá a tomar el barquito, hacer el avistaje de la ballena franca austral. ¡Qué tule! Ahí vemos cómo entran a los barcos a la playa, al mar. Muchas gracias. Hola, Gracias, ¿qué tal? bienvenidos a bordo. Gracias.
Gracias. Ya por salir, ¿eh? Bueno, buen día, bienvenidos a todos a la embarcación de Nadia. Primero les vamos a pedir ahora, Faco, que tenemos la presencia estelar, como en las telenovelas, de nuestra compañera del Instituto de Conservación de Ballenas, Jimena, o sea que también le podemos preguntar cosas a ella. Y mi nombre es Marisa. La idea es que ahora el tractor se va a poner en marcha y vamos a ir hacia atrás para ingresar al mar, y por eso estamos ubicados de esta manera, porque hoy hay un poquito de viento y quizás en el momento del embarque, cuando lleguemos al agua, acá atrás, en el lugar que se llama popa, quizás puede llegar a entrar un poquito de agua de mar, la cual después con Florencia vamos a ir a secar para que todos nos traslademos a esa parte para el momento de la navegación y el traslado. Bueno, acá arrancó la navegación, ¿eh? Viento frío, terrible. Pero aquí estamos. Los paseos se realizan tanto por la mañana como por la tarde. El mejor momento es cuando hay buen clima y el mar está calmo. En el camino podés encontrarte con maravillas como estas, los lobos marinos. La navegación dura 1 hora y media aproximadamente. Su costo es de 125.000 pesos por persona. Aquí vas a ver ballenas en libertad. La ballena franca austral es muy curiosa y esta curiosidad hace que a veces la ballena interactúe con la lancha. La ballena franca austral es un cetáceo que habita los mares del hemisferio sur. Como están en peligro de extinción, en Argentina están protegidas por ley. Fueron declaradas patrimonio natural. Seguido, antes y después de tener compañía. Sobre todo las hembras blancas. Pasan gran parte del año en las aguas antárticas, ahí es donde se alimentan.
Entre mayo y junio comienzan a emigrar hacia el norte buscando aguas más templadas para su reproducción. Ahí es donde llegan a Puerto Madryn. La hembra puede medir hasta 17 metros de largo y pesa alrededor de 45.000 kilos. El macho mide entre 13 y 15 metros de largo. El vallenato al nacer mide unos 3 metros y pesa aproximadamente 1.500 kilos. Durante la temporada alta de ballenas se pueden ver desde la costa, ¿viste? Como te mostraba en el video anterior. ¿Y cuándo es temporada alta? De junio a diciembre. Los meses ideales son fines de septiembre y octubre. ¿Ves cómo la gaviota está alrededor de la ballena todo el tiempo? La gaviota cocinera picotea el lomo de la ballena y se alimenta con grasa y piel. Esto provoca un estrés en la ballena que fue definido por el Instituto de Conservación de Ballenas como micropredación, haciendo que aumente la tasa de mortalidad de los cetáceos. El gasto de energía que les produce la evasión de las gaviotas, y considerando que las ballenas ayunan mientras amamantan a sus crías, esto las puede conducir a la muerte por debilitamiento. Este comportamiento de las gaviotas cocineras se observa solo en Península Valdés. Esto no se ve en ningún otro lugar del mundo. En 2012, Chubut implementó un sistema de rifle sanitario contra las gaviotas, pero fue poco efectivo y se abandonó. La población de gaviotas cocineras creció de la mano de los basurales a cielo abierto que proliferaron en los alrededores de los golfos que forman la península. Y las ballenas son tan buenas, que ni siquiera les hacen daño, se defienden solo tirándoles agua. También atacan a sus bebés, que son mucho más indefensos. El vallenato que estaba con esta mamá tenía todo el lomito picado. Y aquí ya terminando la navegación, habiendo hecho el avistaje de las ballenas, un espectáculo maravilloso, un día divino. Ya llegando a tierra firme. Viendo Puerto Pirámides y sintiéndome muy feliz de haber vivido esta experiencia.